Hola a todos, bienvenidos a este nuevo bloque del curso de Elementos Matemáticos para la licenciatura en Física. Hoy vamos a continuar un poco con lo que venían viendo justamente en el bloque anterior de trigonometría. Así vamos a hacer un pequeño repaso sobre las funciones, ¿no es cierto?, seno y coseno, estas funciones trigonométricas que han visto en el bloque anterior. Y vamos a introducir una nueva función que es la función tangente. Bien, entonces, si seguramente recuerdan, ¿no? Lo han visto hace poco, para definir estas funciones seno y coseno, habíamos comenzado trabajando con la circunferencia unidad, ¿no es cierto? Donde habíamos definido una circunferencia, ¿no es cierto?, que tiene origen en el centro de coordenadas y cuyo radio es igual a la unidad. Además, habíamos definido, ¿no es cierto?, definido justamente un modo de medir este ángulo que va a estar definido por el semieje positivo en la coordenada de abscisas y la recta, digamos así, que une el origen de coordenadas con este punto, ¿sí? Un punto de coordenadas XY que va a ir, digamos así, deslizándose sobre la circunferencia. ¿Sí? Eso nos va a ir definiendo un ángulo, ¿sí? Hemos visto que lo podemos medir medir en radianes, ¿no es cierto?, o medir en el sistema sexagesimal. Y por otro lado, al ir desplazándonos, ¿no es cierto?, alrededor de esta circunferencia, hemos visto que a este par de coordenadas XY, ¿no es cierto?, que van a estar definidas en cada uno de los puntos de la circunferencia, podíamos asociarlos a dos funciones, ¿sí? A la coordenada X la asociábamos a esta función coseno y a la coordenada Y la asociábamos a esta función seno, ¿sí? De modo tal que vamos a tener, ¿no es cierto?, una correspondencia biunívoca entre el valor que va teniendo este parámetro, ¿no es cierto?, t, que va a ir variando a medida que este punto vaya desplazándose alrededor de la circunferencia, ¿sí?, la vaya recorriendo, y en función de cuánto vale este parámetro t, es decir, de en qué punto nos encontremos en esta circunferencia, iremos iremos obteniendo, ¿no es cierto?, cada uno de estos puntos se corresponderá con distintos valores para este par de coordenadas XY. Entonces lo que hacíamos era, o lo que establecemos, lo que se establece básicamente es una relación, como decíamos, biunívoca, es decir, una función, o más bien dos funciones, que nos van a asignar a cada punto sobre esta circunferencia un valor para la coordenada X y un valor para la coordenada Y, ¿sí? Vamos a tener un valor que va a estar definido por esta función, esta nueva función que hemos visto en el bloque anterior, el coseno, esta función trigonométrica, y esta otra función que es el seno. Bien, habíamos visto algunas propiedades de sendas funciones, voy a mencionar las elementales. ¿Sí? En primer lugar, vimos que ambas están definidas, ¿no es cierto?, en el conjunto, el dominio de ambas es el conjunto de los números reales, y las imágenes de estas funciones van a estar en el conjunto, en el intervalo cerrado que va desde -1 a 1. ¿Sí? Recuerden que tenemos el argumento t, ¿no es cierto?, de estas funciones seno y coseno, pueden tomar, digamos, cualquier valor dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Este arco que está aquí, digamos, si recuerdan, podemos comenzar, digamos, con t igual a 0, luego podemos ir incrementándolo hasta pegar la vuelta completa y continuar, o tomar valores negativos y girar, ¿no es cierto?, en sentido horario aquí. Y el valor de estas funciones, los senos, de estas funciones senos y cosenos, recuerden, siempre iban a estar asociados, los valores de estas funciones a la proyección, ¿no es cierto?, o digamos así, a las coordenadas de estos puntos, ¿no es cierto?, sobre las circunferencias, las coordenadas X y Y, ¿sí? Como estamos hablando de la circunferencia unidad, siempre el coseno y el seno, ¿sí?, es decir, la coordenada X y Y de estos puntos, van a estar comprendidos en el intervalo -1 a 1.
Bien, otras propiedades tienen que ver con la periodicidad de estas funciones, ¿no es cierto? Hemos visto que la periodicidad de estas funciones es 2pi, ¿sí? Si recuerdan, cuando al argumento de estas funciones sumamos 2pi veces, o 2k veces, perdón, es decir, a ver, fíjense, supónganse, ¿no es cierto?, que estábamos hablando de este punto que está aquí, P de t, donde ya t, digamos, ha asumido algún valor particular, y este es el valor del seno y del coseno. Si recuerdan, cuando realizamos un giro completo, es decir, incrementamos el valor del argumento en 2pi, ¿no es cierto? Recuerdan, volvíamos a estar en esta posición que está aquí. De modo que el coseno del punto, digamos, definido por t cuando adquiere cierto valor, o cuando a t le sumamos 2pi, ¿no es cierto? El valor de la coordenada en x en 2 puntos era el mismo, ¿sí? Podíamos sumar nuevamente 2pi al argumento, o podemos sumar, digamos, cualquier múltiplo cualquier múltiplo de 2pi, y siempre la coordenada, ¿no es cierto?, de esos nuevos puntos, las coordenadas van a ser siempre las mismas, ¿sí? Básicamente, el valor del coseno o del seno va a ser el mismo, digamos, cuando al argumento le sumemos esa cantidad. ¿Sí? Eso es lo que nos define la periodicidad de sendas funciones. Por otro lado, hemos visto esto de si estas funciones, ¿no es cierto?, son pares o impares. ¿Qué quiere decir esto? Veíamos que el coseno, cuando el argumento cambia de signo, el valor de la función es el mismo. Sí, fíjense, es lo mismo si, ¿no es cierto?, comenzamos desde aquí, desde el ángulo, digamos, 0, y luego adquiere cierta cantidad, ¿no es cierto?, nos desplazamos hasta este punto que está acá. Pero si hiciéramos el giro en sentido horario, ¿sí?, en sentido contrario, es decir, si el ángulo tuviera el mismo valor pero de signo cambiado, estaríamos aquí abajo, ¿no es cierto?, un punto acá. Este punto tendría las mismas coordenadas, ¿no es cierto?, en x. Es decir, el valor del coseno de t es igual al coseno de menos t. Mientras que, fíjense, si estamos aquí abajo, el valor de la coordenada y es contrario, es de signo cambiado, es decir, el valor del seno de t es igual a menos el valor del seno de menos t. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto. Y por último hemos visto también algunas identidades. Esta es una de ellas, ¿no es cierto?, donde hemos visto que cualquiera sea el valor que asuma el argumento t, vamos a tener que el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t es igual a 1. Sí, esto lo demostramos relativamente sencillo, ¿no es cierto?, aplicando, no, digamos, ¿no?, entendiendo y dándonos cuenta, ¿no?, de que podemos encontrar esta relación a partir de el análisis, digamos así, ¿no es cierto?, de este triángulo rectángulo que se forma aquí. Y, por supuesto, teniendo presente también que estamos justamente hablando de la circunferencia unidad, ¿sí? Este radio que está aquí, el radio de esta circunferencia es igual a 1. Bien. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es introducir esta nueva función trigonométrica, que es la función tangente, a partir de estas dos que veíamos recién. Sí, fíjense, la definición formal de la tangente de t, ¿no es cierto?, de t donde t es la variable independiente, es esta que está aquí. La función tangente se define como la función tangente, perdón, de la variable t, la variable independiente, se define como el seno de t sobre el coseno de t. ¿Sí? Es el cociente entre estas dos funciones. Entonces, fíjense, si quisiéramos saber cuánto vale la tangente de 0,1, ¿qué deberíamos hacer? Encontrar la relación, ¿sí?, el cociente entre seno de 0,1 sobre el coseno de 0,1. Donde t, ¿sí?, es un valor que pertenece al conjunto de los reales, es un número que pertenece al conjunto de los reales, y t, fíjense lo que nos dice la definición, ¿no es cierto?, de la tangente, que t no puede ser igual a 2k más 1 por pi sobre 2. Uno podría preguntarse por qué no, ¿no es cierto? Fíjense,
la definición de la función tangente es esta que está aquí, donde necesitamos hacer, ¿no es cierto?, seno de t sobre coseno de t. Ahora bien, como estamos hablando de un cociente justamente, el cociente de un número cualquiera sobre 0 no está definido, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que evitar, o tenemos que requerir de algún modo, o bien podríamos decir que la función no está definida, para aquellos puntos en los cuales el coseno de t es igual a 0. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, si recuerdan de las cosas que hemos visto en el bloque anterior, fíjense que el coseno de pi sobre 2 más kpi es igual a 0 para cada perteneciente a los enteros. Sí, fíjense que estamos hablando para los puntos en los cuales estamos aquí o aquí, ¿no es cierto? En pi sobre 2 vamos a estar en este punto de la circunferencia y el coseno de pi sobre 2, ¿no es cierto? O la coordenada en x de este punto vale 0. Si sumamos pi estaremos aquí abajo y tenemos la misma situación. Sumamos pi, volvemos a estar arriba y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Entonces, algunos ejemplos sencillos, tal vez les sirve pausar el video y escribir en una hoja de papel. Yo pensaba hacerlo acá, pero estoy teniendo algún problema con la presentación. Entonces, fíjense, si uno quisiera, podríamos hacer algunos ejemplos bien sencillos, ¿no es cierto? De encontrar, por ejemplo, el valor de la tangente de 0, ¿sí? Sencillamente lo que tienen que hacer es, por definición, la tangente de 0 no va a ser otra cosa que el seno de 0 sobre el coseno de 0, ¿sí? Fíjense, seno de 0 vale 0, vamos a estar en este punto de aquí, y el coseno de 0 va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces aplican simplemente la definición y luego tienen que, ¿no es cierto?, escribir básicamente, ¿no?, cuánto es el seno de 0, cuánto es el coseno de 0 para poder hallar esta tangente. Luego podríamos, tal vez, digamos, complicarnos un poquito más y decir, bueno, supongamos que queremos hallar la tangente de pi sobre 4. Si recuerdan que cuando queríamos hallar, no sé, supongamos, ¿no es cierto?, el seno de 0, estábamos, digamos así, en la circunferencia unitaria en este punto que está acá. Cuando el argumento vale pi sobre 2, estamos aquí arriba. Pi, estamos acá. 3/4 de pi. Perdón, 4/3. A ver, estamos dijimos en 0, en pi sobre 2, o sea, 1/2 de pi. Estamos en pi, o sea, 2/2 de pi. Luego en 3/2 de pi. Y luego estamos en 2pi, ¿sí? Ahora lo que estamos queriendo hallar aquí es la tangente de pi sobre 4. Es decir, vamos a estar en el punto medio, digamos así, si se puede decir, de este primer cuadrante, ¿sí? Es decir, estaríamos en un punto que está por acá, donde básicamente lo que vamos a encontrar es que ese punto tiene la misma coordenada x que y, digamos, ¿no? De esa noción pueden deducir un poquito, ¿no es cierto?, cuánto va a valer el seno de pi sobre 4 y coseno de pi 4. Sí, se los digo simplemente para que no vayan a una calculadora o a los apuntes o a la clase anterior para ver estos valores, sino piensen un poquito más al respecto, ¿no es cierto?, en qué región de esta circunferencia unidad estaríamos y si pueden deducir, ¿no es cierto?, cuánto va a ser el seno de pi sobre 4 y el coseno de pi sobre 4 para poder hallar esta tangente. Bien, lo que queremos hacer ahora es hacer una pequeña, ver un poquito, ¿no es cierto?, lo que es la interpretación geométrica para la tangente, así como hemos visto, ¿no es cierto?, para el seno y el coseno. Sí, fíjense, a ver, básicamente la definición, ¿no es cierto?, que hemos visto es que definimos la tangente como el cociente entre el seno y el coseno. Entonces, si volvemos a dibujar la circunferencia unidad, fíjense aquí, y supongamos que t, ¿no es cierto?, ha adquirido un determinado valor, de modo tal que este es el punto sobre la circunferencia que estaríamos analizando. Su coordenada en x va a estar asociada al coseno de t y su coordenada en y al seno de t. Bien, si trazamos una recta, ¿sí?, que pase por el centro del sistema de coordenadas
y por este punto P, ¿no es cierto? Trazamos esta recta y además la vamos a hacer coincidir con una recta que sea, con esta otra recta que está aquí, ¿no? Que es una recta paralela al eje de ordenadas, a este eje, al eje Y, pero que pasa por el punto 1, 0. ¿Sí? Entonces tenemos esta recta que está acá y trazamos esta que les decía recién, una recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas y por el punto P. Trazamos esa recta y vamos a tener la intersección, ¿no es cierto?, de esta recta que está acá con esta otra. Bien, lo que vamos a tener definido en este caso, ¿no es cierto?, es que vamos a tener, fíjense aquí resaltado, digamos, ¿no?, estos dos triángulos. Ahora bien, estos dos triángulos resulta que son triángulos equivalentes. ¿Sí? Fíjense por qué. Recuerden, estos dos ángulos que están aquí van a ser ángulos equivalentes, ¿sí? Estos dos ángulos son iguales. Y además tenemos que tanto este triángulo como este triángulo son triángulos rectángulos. Fíjense que este ángulo es de 90 grados y este ángulo es de 90 grados. ¿Sí? Recapitulamos, tenemos estos dos triángulos donde los dos son rectángulos, es decir, este ángulo es de 90, este ángulo es de 90. Además sabemos que este ángulo es igual a este ángulo y nos quedaría analizar, digamos, qué pasa con estos dos. Recuerden, la suma de los ángulos internos de los triángulos vale 180 grados, ¿sí? De modo que si estos dos ángulos son iguales a estos dos ángulos, ¿sí? Estos dos son iguales a estos dos, el tercero sí o sí, quiere decir, ¿no?, este ángulo va a ser igual a este otro. ¿Sí? Básicamente tenemos dos triángulos equivalentes. ¿Qué se cumple además en los triángulos equivalentes? Que la proporción entre sus lados es igual. Es decir, si divido esta longitud, la longitud del cateto menor, supongamos, la divido por la longitud del cateto mayor, eso nos va a dar igual al cociente entre la longitud del cateto menor del otro por su cateto mayor. Fíjense. Esto es lo que les acabo de decir. Fíjense. Si divido el seno de t, es decir, divido en módulo, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de una longitud. Divido el seno de t por, divido el seno de t por, yo lo que les decía recién, ¿no es cierto?, era dividir cateto mayor sobre cateto menor, o cateto menor sobre cateto mayor, y eso se cumplía, digamos, cuando hacemos los dos cocientes. Es también cierto esto que vamos a analizar aquí, disculpen el cambio, que entre triángulos rectángulos también es cierta la relación que nos dice que el cociente entre los dos catetos mayores va a ser igual al cociente entre los dos catetos menores. Es decir, si divido esta longitud por esta longitud, obtengo el mismo valor que si divido esta longitud por esta longitud. Así que es lo que estamos haciendo aquí, fíjense. Por propiedad de los triángulos equivalentes tenemos que el cociente entre el seno de t, el módulo del seno de t, es decir, esta longitud, ¿sí?, sobre el módulo de el segmento UQ, ¿sí?, suponiendo que llamamos U a este punto, es decir, este segmento que tenemos acá, va a ser igual entonces a el cociente entre el coseno, módulo del coseno de t, es decir, este segmento, y este segmento que está acá, fíjense que este segmento vale 1. Bien, tenemos esta relación por propiedad de los triángulos equivalentes. ¿Qué es lo que para qué es todo esto? Recuerden que, estamos haciendo una interpretación geométrica de la tangente de la función tangente. Entonces, si queremos hallar cuánto vale la tangente, ¿qué necesitamos hacer aquí? Vamos a necesitar encontrar cuánto vale el cociente seno sobre coseno. Es decir, fíjense que si dividimos en ambos miembros de la ecuación por coseno, aquí vamos a tener seno de t sobre coseno de t por este módulo que tenemos acá, va a ser igual a 1. ¿Sí? Acá dividimos por coseno de t también. Y luego multiplicamos ambos miembros de la ecuación por este módulo, donde fíjense que básicamente lo que vamos a encontrar que el seno de t, o bien el módulo, ¿no es cierto?, del seno de t sobre el módulo del coseno de t va a ser igual a esto que tenemos acá, este segmento UQ.
¿sí? Que fíjense qué es lo que estamos viendo aquí gráficamente. La tangente de t, fíjense a qué es igual. Aquí estuvimos trabajando con módulos, ¿no es cierto? Porque estábamos hablando de longitudes de los catetos de distintos triángulos. Pero fíjense que el seno y el coseno van teniendo siempre el mismo valor a medida que nos desplazamos por los cuadrantes. De tal modo que, fíjense que a fin de cuentas lo que vamos a tener que la tangente de t, perdón, este último que dije recién sobre los cuadrantes y el sino no es así, lo que vamos a tener es que la tangente de t, fíjense, va a estar dada por esta proyección que tenemos aquí, ¿sí? Fíjense que no es otra cosa que la coordenada en y de este punto. Recapitulamos. Fíjense que ¿qué hicimos? Tenemos este punto que está aquí sobre la circunferencia unitaria, el valor de seno de t, coseno de t. Trazamos esta recta que está acá, que es perpendicular a la recta y, digamos así, ¿sí? Y que pasa por el punto 1, 0, es decir, es tangente, ¿sí? Toca en un solo punto a la circunferencia. Y luego trazamos esta otra recta, que pasa por P y pasa por el origen, ¿sí? Y encontramos la intersección. Eso nos define estos dos triángulos que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Son triángulos rectángulos, son triángulos equivalentes, y entonces podemos encontrar esta relación entre los distintos lados de estos triángulos, ¿sí? De tal modo que encontramos que esto que está aquí no es otra cosa que el módulo de la tangente de t. Y, ¿no es cierto?, el signo va a estar dado por si la coordenada y de este punto es básicamente, ¿no es cierto?, positiva o negativa. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, vamos a tener que la tangente de t va a ser un valor negativo, ¿sí? El módulo de la tangente de t, fíjense, va a ser este y va a ser negativo. Bien, vamos a ver un poquito esto ahora acá. Fíjense, esto es lo mismo que teníamos en la presentación, ¿sí? Esta es una captura básicamente, donde lo que nos vamos a permitir ahora es ver un poquito qué sucede, ¿no es cierto?, a medida que el argumento de la función t va adquiriendo distintos valores. ¿Para qué esto? Digamos, nos interesa analizar un poquito cuál es el comportamiento de esta función tangente de t, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a arrancar con t igual a 0, ¿sí? Si recuerdan, la función tangente de t, ¿no es cierto?, dijimos, no está definida para aquellos valores de t donde el coseno, su coseno valga 0, ¿sí? En particular, fíjense que, bien, el coseno de 0 vale 1 y seno de 0 vale 0, ¿sí? Estamos aquí. El seno de 0 vale 0, coseno de 0 vale 1. Es decir, la tangente de 0 vale 0. ¿Sí? Es lo que estamos viendo aquí. Recuerden que la tangente, en esta interpretación, ¿no es cierto?, fíjense que era esto que teníamos aquí. Aquí digamos, no vamos a ver la extensión de esos triángulos básicamente porque no la tienen, ¿sí? Pero comencemos a aumentar un poquito el valor del argumento, fíjense. A medida que crece t, fíjense que podemos ir encontrando cuánto valen el seno y el coseno y la tangente a medida de esta interpretación geométrica que estuvimos haciendo. Fíjense, a medida que voy haciendo crecer t, la tangente ahora está aquí. ¿Sí? Esto es lo que estuvimos viendo, fíjense. El valor de la tangente está dado por esa proyección que estuvimos viendo. Tenemos los dos triángulos. Esta recta, la otra recta que estaría aquí, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense, tenemos esta proyección acá. Tenemos la proyección acá arriba en el
semieje positivo de las y, etc. Fíjense que en esto que estoy haciendo aquí uno puede modificar un poco cómo variamos esta cantidad. Vamos a hacer esto un poquito más, que varíe más lentamente el parámetro y, ¿sí? De modo que uno pueda ver esto justamente, ¿no? El comportamiento de la tangente de t, fíjense cómo a medida que vamos variando el parámetro. Ahora, ¿qué particularidad tiene esta función, ¿no es cierto? O qué podemos ir viendo de estas variaciones. Vemos algunos puntos, fíjense por la definición. Vamos a tener algunos puntos donde, ¿no es cierto?, este coseno, esta tangente no está definida. Que van a ser todos aquellos puntos donde el coseno de t valga 0. Son de hecho, ¿no es cierto?, estos puntos que están aquí. ¿Sí? Recuerdan que el seno y el coseno tienen una periodicidad de 2pi. En este caso particular, fíjense que el coseno va a valer 0 siempre que estemos aquí arriba, aquí abajo, aquí arriba, aquí abajo, etc. ¿Sí? Recuerden que podemos seguir, digamos, girando en sentido horario o antihorario. Entonces, estas singularidades, digamos, estos puntos donde no está definida la función tangente, se van a dar con cierta periodicidad, digamos. Esa periodicidad va a ser pi. ¿Sí? Siempre que aumentemos, o sea, una vez que estemos aquí, que el coseno vale 0, la función tangente no está definida, y al incrementar el valor del argumento en pi, tampoco va a estar definida, y al volver a aumentar en pi, tampoco va a estar definida, y así sucesivamente. Si lo que vamos a ver básicamente tiene que ver no con, a ver, estamos apuntando a ver cuál es el gráfico, ¿no es cierto?, la representación gráfica de esta función. Entonces, por un lado hemos visto más o menos, ¿no?, cómo podemos, esto que teníamos acá, ¿no es cierto?, cómo podemos interpretar esta tangente, esta función tangente a partir de estas proyecciones que hemos hecho. Y queremos ver un poquito más, antes de ver simplemente la gráfica, ¿no es cierto?, qué otras propiedades va a tener esta tangente. Como la definíamos como el seno sobre el coseno, dijimos, ¿no es cierto?, bueno, donde el coseno vale 0, no va a estar definida. Y podemos ver algunas cosas más de acuerdo a las propiedades que tienen estas funciones en el coseno. Fíjense que hemos visto anteriormente que, por ejemplo, si al argumento de la función seno le sumamos pi, la función cambia el signo. Y si al argumento de la función coseno le agregamos pi, la función también cambia el signo. Y como estamos haciendo seno sobre coseno, ¿sí?, tangente es seno de t sobre coseno de t, fíjense que si uno hiciera tangente de t más pi, lo que va a tener es seno de t más pi sobre coseno de t más pi, ¿no es cierto? Y eso sería lo mismo que menos seno de t sobre coseno de t. ¿Sí? Es decir, sería lo mismo que seno de t sobre coseno de t. ¿Sí? ¿A qué estamos yendo? Fíjense que básicamente lo que vamos a tener es que la tangente de t más pi va a ser igual a la tangente de t. Es decir, la función tangente va a tener una periodicidad de pi. ¿Sí? Antes la periodicidad o el periodo del seno y el coseno, ¿no es cierto? No, antes no, pero la periodicidad del seno y el coseno es 2pi. Sin embargo, la periodicidad de la tangente, por lo que acabamos de ver, es pi. ¿Sí? Esto es lo que decíamos recién. Bien, y luego podemos ver qué pasa, así como hemos analizado, ¿no es cierto?, qué pasa con el seno y el coseno, qué pasa cuando cambia el argumento de la tangente. Sí, fíjense, aplicamos la definición de la tangente, vamos a tener que tangente de menos t es seno de menos t sobre coseno de menos t, y luego vemos propiedades de senos y cosenos. Seno de menos t es igual a menos el seno de t, y coseno de menos t es igual al coseno de t. ¿Sí? Lo que decíamos era, esto básicamente nos dice que el seno es impar y que el coseno es par. ¿Sí?
Hablar de paridad o imparidad, recuerden, tenía que ver con qué pasa con la función cuando el argumento cambia de signo. Bien, entonces fíjense, tenemos menos seno sobre coseno. Esto no es otra cosa que menos la tangente. ¿Sí? Fíjense, en este caso estamos diciendo que la función es impar. Bien, y fíjense, esta que está aquí es la representación gráfica de la tangente. Fíjense que hemos dicho, ¿no?, que el período de la tangente es pi. ¿Sí? Fíjense que de 0 a pi, fíjense, ¿no? De 0 a pi, ¿qué pasa? La función crece, ahora lo vamos a analizar un poquito más, pero la función crece, llega hasta el punto donde está indefinida, aquí crece, se va hasta el infinito, o sea, digamos, crece indefinidamente, digámoslo así, y luego, del otro lado, digamos así, de pi sobre 2, ¿sí?, si nos acercamos a pi sobre 2 por la derecha, tenemos que la función viene desde un valor negativo muy grande, ¿sí?, desde un menos infinito, y tiene este comportamiento que está acá, ¿sí? Ahora, una vez que llegamos a pi, fíjense que vuelve a crecer, ¿sí? Es decir, se repite lo que teníamos acá. Es el mismo comportamiento, fíjense, este comportamiento, entre 0 y pi sobre 2, lo vemos otra vez desde pi hasta 3 medios de pi. Y luego lo que sigue, fíjense, esto que está aquí, es el mismo comportamiento que teníamos acá, ¿sí? Básicamente, ¿sí?, lo que estamos viendo es esto, que ya analíticamente lo podemos demostrar. Y que nuestra función tangente tiene una periodicidad pi, ¿sí? Bien, ahora uno podría analizar un poquito más algunos puntos de esta función para entender ese comportamiento. Algunos ya los estuvimos viendo, pero fíjense, ¿dónde arranca? Arranca en 0. Tangente de 0, fíjense que es seno de 0 sobre coseno de 0. Y como el seno de 0 vale 0 y el coseno de 0 vale 1, tenemos la tangente de 0, eso lo vieron si hicieron el ejercicio, ¿no es cierto?, que vimos unas diapositivas antes. Tangente de 0 es igual a 0 sobre 1, es igual a 0. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí. Luego esto va creciendo hasta llegar, fíjense, al valor de pi sobre 2. Que esto lo dijimos antes, aquí no va a estar definida la función. Es decir, la función se va a acercar indefinidamente, o podemos acercarnos indefinidamente al valor de pi sobre 2 y encontrar cuánto vale la tangente de un valor muy cercano a pi sobre 2. ¿Pero qué pasaba en pi sobre 2? Recuerden, tangente de pi sobre 2 nos quedaba seno de pi sobre 2 sobre coseno de pi sobre 2. Y el coseno de pi sobre 2 valía 0. Entonces ahí la función está indefinida. Ahora, muy cerca de pi sobre 2, muy cerquita de pi sobre 2, ¿qué está sucediendo? Que el coseno de un número muy cercano a pi sobre 2 no vale 0, pero vale casi 0, digamos así, ¿sí? O tiende a 0, podríamos decir. Entonces, si hacemos, ¿no es cierto?, el seno, sabemos, vale entre 0 y 1. El seno en pi sobre 2, o en algo que está muy próximo a pi sobre 2, seno de pi sobre 2, recuerden, vale 1, es cuando estamos arriba en la circunferencia unitaria. Entonces, el seno de pi sobre 2 es 1 o muy cerca, está muy cerca de 1. Pero el coseno de algo que está muy cerca de pi sobre 2 es casi 0. Y cuando dividimos un número finito por algo que está muy cerca de 0, ¿sí?, 1 dividido 0.00001, ¿sí?, eso nos da un valor muy grande. Y eso es lo que nos sucede en estas regiones. En estas regiones, donde tenemos las líneas de punto, sucede que para esos valores de la variable, el coseno prácticamente vale 0. ¿Sí? Es lo que tienen en líneas punteadas rojas. Fíjense, donde están las líneas de puntos, el coseno de hecho vale 0. Y muy cerquitas de esas líneas de puntos negras, el coseno, que está representado por las líneas rojas, el coseno vale casi 0 en esta región y 0 justo ahí, ¿no? Y aquí cerca del punto donde está indefinida la tangente, digamos, el coseno vale casi 0. Y como estoy dividiendo el seno, ¿no es cierto?, que dijimos que encima vale prácticamente 1, por algo que tiende a 0, que es muy chiquito, eso nos da un valor muy grande, ¿sí?, que es lo que nos muestra
o nos explica, digamos, este comportamiento que tiene la tangente al acercarnos a esos valores. Que sea muy grande, un valor muy grande, digamos así, ¿no? Positivo, o muy grande negativo, llamémoslo así, va a depender de si ese coseno es, fíjense que puede ser negativo o positivo, y tienen que ver también con el signo que tome el seno de la función en ese punto. El seno, perdón, en ese punto. Bien, y creo que con esto vamos cerrando. Podemos también analizar un poquito qué relación hay entre la tangente y la pendiente de una curva. Si fíjense otra vez, aquí tenemos la circunferencia unitaria, ¿sí? Con estos triángulos que definimos anteriormente, ¿no es cierto? Habiendo, digamos, dibujado esta primera recta que pasaba por 1, 0 y que era paralela al eje Y, ¿sí? Una recta que estaría por aquí. Y luego trazábamos otra recta que pasara por P y por el origen del sistema de coordenadas y que intersecte con la otra. ¿Sí? Eso nos definía, en la intersección teníamos este punto que estaba acá. Eso nos definía estos dos triángulos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos relacionar la tangente con la pendiente de la curva. Fíjense que esta curva que está acá, ¿sí? A esa curva va a haber asociada una expresión analítica, ¿no es cierto? A esta curva la podríamos definir como una función y de x, ¿sí? Que va a tener esta forma, va a ser un número multiplicado por x. ¿Sí? Fíjense que esto que está acá, esta recta, va a estar asociada a una ecuación que tenga esta forma. ¿Y por qué no tiene acá un número, un término independiente? Es decir, no es un ax más b, ¿sí? Porque esta recta directamente pasa por el origen, ¿sí? Podríamos decir que ese término independiente vale 0. Bien, lógicamente, este punto P, que depende de t, ¿no es cierto? Este P pertenece a la recta. Como pertenece a la recta, fíjense, está en esta recta, esta ecuación, digamos así, se va a cumplir también para P. ¿Sí? Fíjense, ¿qué estamos diciendo acá? En esto que está aquí. Esta ecuación nos define todos los puntos que están sobre la recta, ¿cierto? Bien. En particular, como nos define a todos los puntos, en particular también nos va a definir a este punto que está aquí, que pertenece a la recta, ¿sí? Y lo que nos dice la ecuación es que la coordenada y de este punto va a ser igual a por la coordenada de x de este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos escribiendo acá? La coordenada y de este punto, es decir, y de x, vale seno de t. Esa es la coordenada en y. Y eso tiene que darnos igual a, que en principio no sabemos cuánto vale a, ¿sí? Es algún número real, por la coordenada de x. La coordenada de x es coseno de t. ¿Sí? Eso es lo que escribimos acá. Por otra parte, sabemos que, fíjense, por definición, la tangente de t no es otra cosa que el seno sobre el coseno. ¿Sí? Ya lo imaginarán, ¿no es cierto? Fíjense entonces si a esta primera ecuación dividimos ambos miembros por el coseno, ¿y qué nos va a quedar? ¿Sí? Fíjense, dividimos el seno de t sobre el coseno de t, eso es la tangente, es lo que tenemos aquí. Seno sobre coseno, nos queda la tangente. Y si acá tenemos que dividir, ¿no es cierto?, también por coseno, nos va a quedar coseno de t sobre el coseno de t. Por lo cual, tenemos que a, ¿sí? A, que es el valor de la pendiente de la recta. Recuerden que a nos iba a indicar el modo, o más que el modo, digamos, la intensidad con la cual está... No. Disculpen, esta A lo que nos va a indicar es justamente cuál va a ser el valor de la pendiente de esta recta. Es decir, si esta recta tiene una pendiente muy pronunciada o poco pronunciada, digamos, o cuál es, básicamente.
¿Sí? Entonces, resulta que la pendiente de una recta va a ser igual a la tangente. Bien, fíjense, en lo que dije recién hay un detalle no menor, digamos. T, ¿quién es este argumento? ¿No? T habíamos dicho que es la medida en radianes de este ángulo que va a formar la recta con el semieje X positivo, ¿no? Es decir, T va a ser la medida en radianes de este ángulo que estoy señalando ahora con el mouse, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que la pendiente de una recta, ¿no es cierto?, y igual a x más b, es decir, podríamos también correrla en el eje de las ordenadas, ¿sí? Podríamos subir o bajar esta recta y este análisis podríamos volver a hacerlo. Fíjense entonces que la pendiente de una recta va a ser igual ¿a qué? A la tangente del ángulo que hemos definido anteriormente, ¿sí? La tangente de este ángulo, ¿sí? La tangente del ángulo medido en radianes que va a formar mi recta con el eje positivo de las X. Bien, con eso estaríamos entonces en este bloque.